Al menos por 45 días más continuarán los trabajos de desagüe cloacal en la zona de Aviadores del Chaco. La SAP espera que en los próximos 5 años toda el área metropolitana esté conectada al sistema cloacal. 2.589 metros de cañerías serán instalados en la zona de Aviadores del Chaco, a la altura del superviaducto. Aún faltan 920 metros, que según el presidente de la SAP, Ludovico Sarubi, serán culminados en los próximos 45 días. 120 conexiones hay que hacer en cada predio, son predios muy grandes, porque es una zona comercial, tenemos escuelas, tenemos shopping, tenemos hoteles, y son predios muy grandes, y tenemos que haber 120 conexiones, de las cuales 40 ya hicimos. Y nos falta un buen tramo todavía de lo que es del lado, digamos, de la salida de Asunción, que tenemos que seguir haciendo esas conexiones. Una vez culminados estos trabajos, se unirán a otros sistemas de cañerías en Madán Lynch, que llevarán a las plantas de tratamiento de afluentes cloacales. Que se une con Primer Presidente, donde está el túnel va y sale al costado del Jardín Botánico, y ahí vamos a hacer una interconexión que acabamos de licitar, seguramente en la próxima semana se estaría recibiendo las ofertas, y se va a interconectar desde ese punto con una aductora de 1,80 m de diámetro hasta llegar en la planta de tratamiento que está ubicada al término de la calle Lombardo, en la zona Caracará. Explicó que en los próximos 5 años todas las plantas de tratamiento del área central estarían culminadas y que una vez que esto ocurra se podrá sanear la bahía de Asunción e incluso la playa podría ser habilitada para balneario en la temporada veraniega.